Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando Vacuna, luego pues de las buenas noticias de los últimos días que colocan al Perú por lo menos en lo que tiene que ver ya con la cantidad de dosis garantizadas en un lugar en realidad prometedor en el mundo, luego pues de la incertidumbre, por supuesto, y el sufrimiento que se sigue viviendo hasta ahora. Señor Delgado Sayán, gracias por estar con nosotros en Caretas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo te va? Aquí a la Muy bien, orden. muy bien, muchas gracias. Bueno, me llamó mucho la atención un mensaje suyo que ha venido circulando en redes y que es muy explicativo de lo que ha sido el giro en la estrategia de las vacunas, básicamente a partir de la Cancillería de Wagner, ¿no? O sea, se da un punto de quiebre y queríamos que nos cuente un poco más cómo esto se pudo encauzar. Nosotros en su momento pudimos conversar con Sagasti y claro, teníamos además algo de fe por el lado suyo del conocimiento que Sagasti tenía de la estructura multilateral, ¿no? Cuando conversamos con Vizcarra en su momento, pues parecía no tenerla tan clara. Y bueno, esto de todas maneras parece haber rendido frutos y el Comando Vacuna ha jugado pues un papel importante ahí. Quería que nos cuente para empezar ese punto de quiebre. ¿En qué momento ustedes sintieron que la cosa comenzaba a caminar? Mira, Enrique, como todo el periodismo sabe, nosotros desde el año pasado, en el mes de junio, nos constituimos 4 personas con mucho interés en el tema de vacunas, alrededor de un artículo mío que fue publicado en la Ampadia y en varios blogs en el fue en el 8 de junio y que, bueno, está en redes también y que también tuvo mucha circulación. Y el artículo se llamaba Vacunación COVID-19. El mundo puso fecha para finales de este año, 20, dije en ese entonces, y el Perú cuándo, ¿no? Y en ese artículo, gracias a información que yo tengo por ser director de una universidad muy importante de los Estados Unidos, información privilegiada, conocía de todo lo que se estaba avanzando en investigación a nivel mundial y que estas vacunas del COVID-19 iban a romper paradigmas. O sea, básicamente no iban a ser fruto de descubrimientos y donde solamente habría una vacuna, sino todo lo contrario, la ingeniería biomédica iba a participar activamente en el diseño de vacunas con diversas plataformas y en poco tiempo íbamos a tener como en realidad varias vacunas para diferentes plataformas de diseño, ¿no? Mi especialidad es la parte técnica fundamentalmente de las vacunas y ese era mi aporte al comando. Nos juntamos 4 personas, pero aparentemente lo que nosotros queríamos apoyar y fundamentalmente informar a la ciudadanía a través de los medios, etcétera, nos dimos cuenta que no fue bien acogido por las autoridades de ese entonces, que tenían otra estrategia para la pandemia que fundamentalmente se basaba en enclaustrarnos, hacer confinamientos y demás, para tratar de así pararla, cuando nosotros estábamos convencidos, siguiendo la tendencia mundial, de que obviamente la única solución a esta pandemia es la vacuna, ¿no? Entonces, al principio no hemos tenido acogida, no estábamos dentro de las miras de lo que el gobierno de entonces quería hacer y fundamentalmente nuestras acciones fueron básicamente con medios y no teníamos ningún contacto importante con las autoridades, porque nosotros no decidimos, no compramos, no hacemos absolutamente nada, informamos. Hacemos lo mismo que hacen ustedes en el periodismo, informan, ¿no? Y en este caso... Sí, sí, por favor, termine. Sí, no, reconociendo que el tema es complejo, es complicado y demás, necesitábamos dar información. Por otro lado, también las autoridades de ese entonces le decían a la gente, a la ciudadanía, de que no podían informar porque todo era confidencial, ¿no? Estaban sujetos a este régimen de confidencialidad, lo cual no era cierto, ¿no? Ciertamente mucha información estaba dando vueltas por todo el mundo, ¿no? Esa es un poco la génesis y efectivamente, como lo has adelantado, Enrique, el ingreso de Francisco Sagasti al gobierno, bueno, primero un par de meses, obviamente recoger información y demás. Y realmente cuando ya el canciller Alan Wagner entra a Cancillería, siendo que Cancillería es realmente
el organismo del gobierno que tiene la misión de conversar y negociar con los laboratorios, porque uno no compra con los representantes de los laboratorios aquí en el Perú, ¿no? Esos es un cargo bastante limitado a las funciones que tiene que hacer. Realmente las adquisiciones, sobre todo en un mercado como este, donde la demanda pues excede tremendamente a la oferta, más de 1.5, 1.6 veces, obviamente uno tiene que desarrollar sus mejores artes para poder configurar lo que siempre fue un objetivo nuestro, que el Perú tuviera un portafolio de vacunas, o sea, no centrarse en una sola vacuna como fue la tendencia del gobierno anterior, sino básicamente armar una canasta, un portafolio de vacunas que nos ofreciera posibilidades y preferentemente con las que tenían el diseño más avanzado, que era esta famosa ARN mensajero, ¿no? Entonces, después de, obviamente, los primeros meses, un par de meses del gobierno del ingeniero Sagasti, mi colega, dicho sea de paso, porque somos ingenieros los dos, ¿no? Ahí hubo como dicen en inglés, un game changer, ¿no? Con la presencia del canciller Alan Wagner, quien conversando seguramente con el presidente, deciden, bueno, vamos a escuchar un poco más al Comando Vacuna y a ver cómo nos puede ayudar el Comando Vacuna, que está constituido por 4 profesionales que tenemos distintos expertise, ¿no? El caso mío, por ejemplo, es el diseño mismo de las vacunas, o sea, toda la parte técnica, molecular y los distintos vectores y demás que intervienen en esto. El ingeniero Antonio Prato, que es quien se encarga fundamentalmente de toda su vida ha sido desarrollada alrededor del mundo farmacéutico, del mundo de los laboratorios, conoce a todos los principales CEOs de los principales laboratorios, porque él incluso no ha trabajado en el Perú, él ha trabajado, su experiencia es en una serie de grandes laboratorios en cargos altos en Europa, ¿no? Entonces prácticamente tiene un conocimiento cercano de quienes ahora están dirigiendo estos principales laboratorios y dar este conocimiento y ponerlo a desarrollo del país y finalmente yo creo que esto ha servido muchísimo. Obviamente los méritos y las decisiones son del gobierno, no son nuestras, pero por lo menos creo que se está demostrando que cuando el sector privado y el sector público conversan enfocando un objetivo, que en este caso era salud y vida de la población, se pueden inventar cosas que no comienzan bien no comienzan mal para que terminen bien, ¿no? Exacto. Y eso es básicamente lo que hemos tenido. Le confieso que estamos muy, muy satisfechos con los resultados. Perú no figuraba en el ranking de vacunas con relación a la población y hoy en día estamos en el puesto número 13 de todo el mundo en tener disposición de vacunas de acuerdo al porcentaje de la población, con una gran salvedad, y es la calidad de las vacunas. O sea... Ahí quería hacer un paréntesis para que nos cuente un poco, porque en un momento, de todas maneras, hubo cierta controversia, que no fue, por supuesto, solo en el Perú, advertencias con respecto a la exigencia de la cadena de frío de Pfizer, que claramente Pfizer ha terminado siendo, además, la vacuna que más se está adaptando a las cepas y a las variantes, o sea, es tremendamente efectiva, y esta nueva tecnología, bueno, ha rendido sus frutos. Bueno, los reportes de ingresos de Pfizer también han rendido sus frutos, evidentemente les ha ido, ¿no? Muy bien, pero había esta prevención con el tema de la cadena de frío. ¿Cómo cree usted que se ha manejado y si era justificada esa prevención o no? Bueno, inicialmente la propia Pfizer estableció unos requisitos muy, muy fuertes, ¿no? Del orden de... Al principio uno juega pues muy conservadoramente todas estas cosas, y lo puso en menos 70 grados, ¿no? Pero después, en la medida que iba avanzando, resulta ser que sí, efectivamente, menos 70 grados para almacenamientos prolongados, o sea, para almacenamientos muy largos, ¿no? Pero dentro de tiempos más reducidos ya se puede bajar a menos 20 grados, lo cual que ya es mucho la hace bastante más manejable, pero también el Perú, con muy buen criterio, ha adquirido algunas de estas ultrafríos de menos 70 grados. Es cuestión de comprarlas, fundamentalmente. No, tampoco era un gran misterio para los casos.
acelerados, pero lo que estamos haciendo ahora, como lo vemos, y ahí también creo que la figura de Carlos Neuhaus, que también es miembro, el fundador del comando, está ayudando mucho en la parte logística, porque una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación, ¿no? Es prácticamente el proceso de administrarlo a las personas. En la vacunación estamos tratando de que se arme básicamente el tema en la medida en que casi, no te diría pues de la chacra a la olla, pero cuando llegan las vacunas se estén administrando en el muy corto tiempo, ¿no? Ahora fíjate, básicamente ha habido una detención de 2 días porque se atrasó el vuelo de entrega del miércoles al día viernes, pero esas vacunas que llegan, que van a llegar incluso hoy día en la noche, según tengo información de los propios medios, ya se van a estar inoculando el día sábado. Rapidísimo. Al toque, claro. toque. Entonces, con eso... No, digamos que no en caliente, sino en frío. Exacto. Entonces, también hace que no tengas mucha necesidad de los menos 70 grados, y realmente es lo que ansía la población, ¿no? Yo varias veces he dicho la mejor recompensa, porque todo este trabajo que hacemos nosotros es recontra de honoren, y desde nuestras casas, porque la edad de todos es bien, todos somos vulnerables. Claro. En mi caso son 75 años, ¿no? Pero todo este trabajo, la mayor recompensa que sentimos nosotros es ver la felicidad en los rostros de las personas cuando levantan el brazo para que les pongan la tan ansiada vacuna, ¿no? Eso nos llena a nosotros obviamente de alegría y compensa todo el esfuerzo que uno a veces hace. Por supuesto. Ahora, hablando de esta estructura y de esta negociación, en un momento cuando le pregunto a Vizcarra, ya cuando deja bueno, ¿por qué? ¿Por qué al final pasó esto? Y bueno, están estos acentos a veces políticos que se están diciendo, ideológicos, que si se favoreció en un momento a los chinos, que si no se llegaba, qué sé yo. Pero la respuesta al final de Vizcarra en ese momento fue, es que no estaban listas, pues no estaban aprobadas. Y claro, la repregunta fue, pero había otros países que ya estaban firmando los contratos a futuro. O sea, claramente hubo un problema de diseño o de comprensión en ese momento por parte de los negociadores del aparato público, ¿no? O como usted dice, sencillamente no metieron el pie en el acelerador. Habían otros países como Chile que sí logra firmar los contratos antes a futuro porque sabían que las vacunas iban a estar. Con el tiempo hemos sabido que la vacuna de Pfizer es prácticamente la que se diseñó apenas inició la pandemia. Lo que hay es, por supuesto, todo el periodo de pruebas y demás, pero es finalmente ese producto inicial, ¿no? O sea, se sabía dentro de la comunidad científica que las vacunas iban a salir. No había excusa para no avanzar con las negociaciones, ¿no? Sí, mira, Enrique, todas las vacunas en este momento están con autorización de emergencia, ¿no? Los procedimientos que tiene tanto la FDA como la EMA de Europa en realidad son procedimientos largos, pero ellos, como estamos en pandemia y cada día que pasa cuesta miles de vidas, y en confianza de los diseños que en este momento son pero recontra avanzados, como te digo, son obras fundamentalmente de ingeniería biomédica, ¿no? Donde ¿sabes? Los ingenieros diseñan para que algo funcione y sí funciona. Entonces, hay 4 plataformas de diseño. Yo creo que uno de los errores grandes que se hizo en el pasado es, en la experiencia nuestra, es que se ideologizó fundamentalmente el tema, y la ciencia no puedes andar así con la ciencia, ¿no? En la parte ideológica tiene que ser dejada a un lado, y simplemente la ciencia es la ciencia, y quienes te puedan dar unos mejores diseños, obviamente tú tienes que aceptarlos porque evidentemente es la mejor tendencia. Entonces, por ejemplo, en diseño de vacunas hay 4 diseños, ¿no? El diseño de virus inactivado, que es el más tradicional, es escoger el virus, el propio virus, en este caso de Wuhan o de Pekín, en el caso de los chinos, por ejemplo, y ese virus lo inactivas por unos procesos químicos y de calor, ¿no? Pero es el mismo virus inerte que te lo inyectan. ¿Para qué? Para que tu cuerpo desarrolle a su vez anticuerpos contra esa estructura de virus conocida, aunque esté inactivado. No te puedo decir virus muerto, como dicen algunos, porque la molécula que es el virus no tiene vida. Simplemente se reproduce, pero no tiene vida. Ese es el procedimiento de vacuna desde el antesiglo pasado. O sea, desde que la vacuna es vacuna.
Y después el segundo es el famoso vector viral. El vector viral es cuando a un virus que no te afecta, o sea, otro virus X, le inyectan una parte de esta proteína para que tu cuerpo reconozca proteínas de un componente del coronavirus, ¿no? Entonces, esas vacunas son más, ya tienen un tiempo, son más tradicionales. Por ejemplo, la de la influenza es vector viral. En este caso son vectores virales de las que hablamos y conocemos, la vacuna rusa, que es la Gamaleya Sputnik, o también la de Johnson Johnson, que es de una sola dosis. Después hay la parte de proteínas, que hay algunas que no estamos en este caso usando, que son vacunas que fundamentalmente apuntan a la proteína y te la inyectan a través de un lípido. Y hay las últimas que tú debes haber escuchado, que es las famosas ARN mensajero, que ya es lo último de lo último, en el cual nada de virus, o sea, no se juega con ningún virus, sino son genéticamente producidas en laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacen? Dentro de la estructura genética del ARN del virus, toman una parte específica, en este caso, muchos apuntan a la espiga que se pega a la célula para poder ingresar, ¿no? Entonces, ahí le mandan toda la munición, o sea, ese es el mensaje que le ponen en un lípido, que es lo que te inyectan, y a la célula le encanta el lípido. Entonces, cuando la célula toma el lípido, ahí mismo absorbe y adentro va el mensaje de la proteína de la espiga. Entonces, tu cuerpo lo entiende, lo conoce, lo comprende y genera anticuerpos para protegerte de eso. Entonces, cuando tú estás expuesto al virus, lo contrarresta definitivamente, pues claro. no le permite y le quita esa llave. Ahora, nosotros en el comando, después de hacer un análisis muy, muy serio, y tú lo puedes ver en entrevistas que hemos dado a innumerables medios, siempre hemos orientado no hacia el virus inactivado, o sea, no hacia las vacunas tradicionales, clásicas de China, sino siempre hemos hablado de las vacunas que debíamos apuntar hacia las vacunas del ARN mensajero, y entre ellas la de Pfizer, la de Moderna o las alemanas de CureVac, que justamente están haciendo ensayos de tercera fase acá, ¿no? Claro, la de CureVac, esas tienen el mismo diseño fundamentalmente como plataforma, con ligeras variantes, pero ¿qué te muestra los resultados? Los resultados te están mostrando que esas son las que tienen más eficacia. Todas esas están por encima del 94, 95%. Incluso Israel, que escogió desde un principio la vacuna de Pfizer, Israel ahora está haciendo estudios de eficiencia. O sea, ya no 30.000 o 25.000 o 30.000 personas, sino millones, porque ellos ya han vacunado prácticamente con una dosis a 8 millones. Ya Israel está otra vez en la normalidad. Y fíjate, y ayer ha salido publicado los datos de que aproximadamente el estudio de fase 3 dio que tenían 94, y en el estudio real de eficiencia ya con millones de personas, para la parte relativa a la infección han llegado a 95,5, casi 96%. Altísimo, ¿no? Claro. Altísimo. O sea, ha superado incluso la del ensayo clínico, lo cual es muy bueno, ¿no? Y bueno, es una vacuna que tiene una característica especial, Enrique, y por eso la hemos recomendado nosotros mucho, incluso para los adultos mayores, porque es la que mejor se comporta con el adulto mayor en relación a los jóvenes, porque las otras tienden a disminuir 6 a 8 puntos entre un adulto mayor y un joven. En cambio, la Pfizer mantiene la característica de igualdad, y eso se lo hicimos conocer mucho al canciller, y básicamente ahí se produce también el cambio de la política de vacunación, y obviamente se va hacia lo que todo el mundo estaba yendo, que era priorizar por grupo de edades, de más vulnerables hacia abajo, pero respetando lo que felizmente teníamos, que era una mayor canasta de vacunas de Pfizer. Prácticamente más del 50% de las vacunas comprometidas por el Perú son de Pfizer, ¿no? Es la vacuna que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Los países quisieran tener, pero el Perú, en una magnífica negociación llevada adelante por la Cancillería,
y me imagino que también, obviamente, el presidente, hemos logrado lo que ningún país ha logrado, 32 millones de dosis de Pfizer, ¿no? Entonces, eso realmente es un logro que no se estaba publicitando lo suficiente, ¿no? Exacto. Y por eso yo creo que en buena hora, tú te refieres inicialmente a algo que ha estado dando vuelta en redes y que realmente fue una casualidad que estuviera dando vuelta en redes porque el original fue un correo hacia un grupo de amigos, ¿no? Bueno, y alguien decidió ponerlo a WhatsApp y tirarlo por todo Lima, ¿no? Se lo iban a distribuir de todas maneras. Hablando, para ir terminando, y para ilustrar una vez más, digamos, cierto propósito de enmienda, porque yo creo que es importante darle al César lo que es del César, sobre todo en momentos de incertidumbre como la que estamos viviendo ahora. Nosotros entrevistamos a Sagasti en esta edición impresa, que apareció los últimos días de febrero, apareció el 25 de febrero. Y ahí tuvimos una entrevista en el despacho con Sagasti y le planteé algo que nosotros habíamos estado en realidad un poquito solitarios en Caretas porque habíamos hecho la mirada de qué cosa estaba pasando con los padrones de vacunación y encontramos que acá en el Perú el padrón de vacunación, que luego nos enteramos había sido desarrollado en octubre, también durante la gestión de la doctora Mazzetti, se había, digamos, no solamente a la primera línea, sino las contamos, 1.400.000 personas las que sí iban a ser vacunadas antes del primer adulto mayor. Y eso, bueno, lo estuvimos insistiendo, lo hablamos con Neuhaus, incluso lo pude hablar con Neuhaus en un momento, y cuando nos tocó hablar con el presidente le dije, oiga, ¿han tomado en cuenta esto? O sea, en todos lados se está privilegiando, en paralelo prácticamente a la primera línea, que en el Perú eran pues como 400.000 personas, algo así, más ya comenzar con el adulto mayor. Y Sagasti nos respondió en ese momento que él no, en realidad lo dijo con toda honestidad, que él había estado más dedicado al tema de la negociación de las vacunas y que no estaba tan al tanto del padrón que había sido diseñado antes. Y la verdad es que esa misma semana cambiaron el padrón, o sea, tuvieron también el propósito de enmienda para escuchar, porque a los 2 días, ¿no? Se anunció que efectivamente, y ahora, claro, todos estamos preocupados por nuestros adultos mayores más que cualquiera. No digo, por supuesto, que no, pero ahí en esa primera fila se estaba vacunando pues a todo el personal de las Fuerzas Armadas, a toditito el personal relacionado con salud. Hemos visto pues un montón de casos de psicólogos, por ejemplo, que atienden desde su casa, etc., ¿no? El personal de limpieza, a 1,5 millones de personas, lo cual, claro, con la escasez de dosis nos hablaba de 3 millones de dosis antes de comenzar con el primer adulto mayor. Entonces quería saber también su opinión sobre eso. O sea, también se pudo corregir eso en los últimos meses, en realidad, ¿no? Y muy bien que se hizo. Y me alegro de conocer que ustedes también estuvieron en ese empeño, porque realmente es lo que se hace en todo el mundo para liberar la posibilidad de tener infectados a personas que probablemente terminen en UCI, ¿no? Por su grado de vulnerabilidad. Entonces, o sea, está claro que si vacunas primero a más personas, a más adultos mayores, la tasa de mortalidad baja dramáticamente, ¿no? Definitivamente, porque son los que están, pues, evidentemente más expuestos, ¿no? Ahora, con lo que se ha conseguido, que a mí me parece maravilloso, ayer el presidente hablaba, pues, ya de 60 millones, obviamente 60 millones ya te cubre a toda la población, es cuestión de ver el cronograma, que dicho sea de paso, esos 12 millones de Pfizer van a servir, como vienen para este año también, van a servir para reconfigurar todo el cronograma e incluso comenzar a tener más dosis en junio, julio, agosto y demás, reforzar, y de repente pues vamos a tener un promedio de entre 3,5 y 4 millones de dosis mensuales, ¿no? Lo cual involucra tener pues casi, ya te imaginarás, pues un total de casi 1 millón de semanal. Ahora estamos llegando con 700,000. Entonces, el gran reto ahora es organizar la vacunación a nivel nacional y para realmente tener ese turnaround, o sea, esa vuelta de vacunación y estar preparados para poder vacunar 1 millón, un millón de vacunas a la semana. Eso, eso te da pues una rapidez. Ahora, no es imposible porque tener 140,000 o 150,000 personas diarias, ya otros países lo han realizado, ¿no? Entonces, imagínate, con eso, básicamente, el Perú es otro, pues, ¿no? Vamos a regresar independientemente de las variantes, por eso es que estamos
pidiendo una cobertura y creo que ya en eso hay bastante sintonía también con el gobierno, de que los estimados iniciales que se hicieron sobre una población objetivo de 24 millones de personas, era sin considerar que los jóvenes se tienen que vacunar y ya en Canadá los están comenzando a vacunar y eso Así es evidente que va a ser y va a ser la misma vacuna, solamente que van a regular probablemente las dosis y probablemente, Enrique, en el tercer trimestre, van a la propia Pfizer, la propia Moderna, la propia CureVac van a tener lo que se llama en ARN mensajero por su flexibilidad los boosters que van a tomar con mucho más eficacia las distintas variantes predominantes que se están produciendo en todo el mundo. Entonces, pero ahí ya no vas a necesitar vacunarte dos, ¿no? Sino probablemente va a ser como el caso de influenza, una dosis, hasta que básicamente controlemos este virus totalmente, pero antes de eso, ya básicamente con la vacunación vamos a podernos reintegrar a las actividades casi con la normalidad que teníamos. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos y en Nueva York, por ejemplo, hasta están llegando al extremo de decir que ya no es obligatorio que salgas con mascarilla, lo cual yo creo que es un poquito apresurado, pero hacia eso vamos, pero en Israel ya la cosa está normal, en Dinamarca prácticamente normal, los chicos yendo a presencial ya la próxima semana, en fin, el mundo está regresando y va a regresar a la normalidad y eso es una cosa importantísima que hay que relevar. Yo creo que en cierta manera ha habido una injusticia colectiva, si se quiere, de no dar credibilidad a las cosas que venía haciendo bien el gobierno, ¿no? Y yo creo que este gobierno del presidente Sagasti enmendó el rumbo, que es muy difícil en pocos meses enmendar el rumbo hacia, yo no diría solamente la luz al final del túnel, sino yo diría el esplendor de la luz al final del túnel, que es lo que prácticamente estamos viendo. Y fíjate que es un mérito enorme haber colocado al Perú en el puesto número 13 en el mundo, de que hace pues 2 meses atrás ni siquiera figurábamos en el ranking, Enrique, ni siquiera estábamos en el ranking, o sea, no, Perú no figuraba para nada y ahora en todas las publicaciones ya estamos en el puesto número 13 y con mucho mejor portafolio de calidad de vacunas que ningún otro país de Latinoamérica, e incluso hasta codeándonos con lo mejor del mundo, ¿no? Yo creo que en ese punto de vista, porque fíjate, ¿de qué vacuna estamos hablando? Estamos hablando de Pfizer, estamos hablando de AstraZeneca. Estamos hablando de Johnson Johnson, porque ya las chinas ya no van, fundamentalmente, por ahí unas cuantas dosis, pero ahí acaba el tema. Y hemos pasado pues de la vacuna china de virus inactivado, cosa que Chile está comprometido. Chile tiene prácticamente 2/3 partes de sus vacunas con Sinovac, ¿no? Que es prima hermana. O sea, y en el caso de China ya no las vamos a tener porque no las necesitamos, básicamente. Yo creo que fundamentalmente... Más allá de las especulaciones políticas, el escándalo... No, yo creo en el fondo que felizmente no se firmó un contrato por toda la masa, sino se decidió ir formando, se dijo, bueno, vamos a necesitar tantas vacunas, no es una vacuna que nosotros nunca recomendamos, de hecho, sepas, no la recomendamos, ¿no? Porque estábamos en otro diseño de plataforma, pero se dijo paquete por paquete, ¿no? Y en este momento, como ya tenemos firmados y contratados, ¿no? Y contratados, como ha dicho el presidente, 60 millones de dosis, ¿no? Básicamente eso ha permitido negociar con el gobierno chino y entiendo que se ha acordado finalmente con 500,000 y después 1 millón y ahí termina el asunto y los hemos reemplazado por vacunas de calidad óptima, ¿no? Bien. Bueno, ellos mismos reconocen, perdona. Sí. Dicho sea de paso, los mismos chinos reconocen que sus vacunas no son pues de la mayor eficacia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Raúl Delgado Sayán. Han compartido con nosotros información muy relevante y de todas maneras las buenas noticias hay que compartirlas, sobre todo en estas circunstancias de tanta incertidumbre electoral para muchos y demás. Estas líneas te marcan el rumbo, ¿no? Eso de decir sencillamente que voy a traer las vacunas o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, cuando te acercas a estos procesos te das cuenta que eso es pura demagogia, ¿no? Y que de todas maneras, pues la línea al menos está
está trazada. Así que gracias por compartir con Caretas estas reflexiones. Encantado, Enrique, un placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós.